veníamos hablando nosotros de algo muy importante y yo creo que hoy terminamos este estudio que traemos. ¿Quién recuerda de qué venimos hablando nosotros los miércoles? ¿Los dones de quién? Los dones del Espíritu Santo, claro que sí, así es. Y yo he querido terminar con esta partecita porque hay más dones del Espíritu Santo, son muchos, pero los principales o los que más nosotros conocemos son estos dones del Espíritu Santo. Y quiero por favor que alguien me recuerde cuántos dones del Espíritu Santo son. ¿Ah? Son 9. Yo sé que tenemos apunticos por ahí y los apuntes a nosotros nos ayudan mucho para todo esto. Pero recordemos que tenemos que guardar eso en nuestra mente, en nuestro corazoncito siempre, en todo momento, porque es de mucha utilidad para nosotros. Entonces, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo y estamos hablando de 9 dones del Espíritu Santo. Amén. 9 dones del Espíritu Santo que estamos estudiando. Ya hemos estudiado 6 dones del Espíritu Santo. Y esos dones del Espíritu Santo vienen conformados en 3 grupos. ¿Cómo se llama el primer grupo y quién me los puede decir, amados del Señor? Recordemos que son 3 grupos, ¿ah? Dones de revelación. El primer grupo tiene 3 dones del Espíritu Santo y se llaman dones de revelación. ¿Cierto que sí? Yo sé que muchos estamos viendo los apuntes, igualmente echémosle mano a esos apuntes, lo que sea, pero entonces vamos a estar charlando, a estar en esta buena enseñanza, todos igualmente compartiendo. Los dones de revelación, ¿cuáles dones del Espíritu Santo se encuentran en este grupo de revelación? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cuál otro? Palabra de conocimiento, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, ¿no? Palabra de sabiduría. Son dones de revelación que ya hemos hablado de ellos. Recordemos, amados del Señor, que nosotros nos tenemos que interesar, recuerde, interesar por estos dones. ¿Por qué nos tenemos que interesar nosotros por estos dones? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué nos tenemos que interesar por estos dones? ¿Cómo, líder? Me estás como lejos. Acérquese un poquitico, hágame el favor. ¿Por qué, mi líder? Porque son los regalos. Oigan, mis amados, tenemos que interesarnos. ¿A quién le gustan los regalos? Desanimados, ¿no? ¿A quién le gustan los regalos? Amén, claro que sí. Los dones del Espíritu Santo, recuerda que son regalos del Espíritu Santo de Dios para su iglesia. Regalos del Espíritu. Entonces usted y yo tenemos que estar interesados todo el tiempo en poder obtener esos regalos, en poder extender nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón delante de Dios, para que esos regalos realmente puedan ser eficaces en mi vida. Anhelarlos en todo momento. Dice que no solamente anhelarlos, sino anhelarlos todo el tiempo. Iglesia del Señor, si este año ustedes y yo de verdad procuramos anhelar dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra vida terminando el 2026 va a ser completamente diferente. Nuestra iglesia terminando el 2026 va a ser completamente diferente. Pero eso sí, sí, obtenemos estos regalos, estas bondades del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Venimos hablando de esto hace menos de un mes o más o menos un mes. Y para muchos de nosotros ya se nos olvidó. Y recuerde que es tan importante el poderlos obtener, es tan importante el poderle pedir en nuestros devocionales continuamente al Espíritu Santo que nos hable, que nos dé esos regalos a cada uno de nosotros. Recuerde que es ¿para qué? ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Para edificación de la iglesia del Señor. No es para que a mí se me infle un poquito más el pecho o algo así, o mi ego pueda crecer, no. Es para edificación de la iglesia del Señor. Queremos ver una iglesia edificada, transformada, como dicen por ahí, una iglesia llena de dinamita, como dicen por ahí, pero dinamita de la buena, no. Una iglesia explosiva, ¿cierto que sí? Queremos ver todo esto, pero nosotros, como queremos ver todo eso, está en cada uno de nosotros que eso pueda ser una realidad. Recuerda que el Espíritu siempre está aquí. El Espíritu siempre está aquí, mis amados, dispuesto. El Espíritu siempre estará dispuesto. Depende de cada uno de nosotros cómo estemos delante de Dios, anhelando todo esto. Amén, iglesia. Iglesia, amén. Anhelando todo el tiempo la presencia del Señor, dones del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder
edificar la iglesia del Señor. Tenemos otro grupo, Iglesia del Señor. ¿Quién me los puede nombrar? ¿Y cómo se llama el grupo igualmente? ¿Dones de qué? Dones de poder. Dones de poder. Recuerden, mis amados, es que es algo increíble, amados del Señor. Y por eso yo les reitero tanto o les digo tanto de que nosotros tenemos que anhelar esto. Porque es poder de Dios en simples seres humanos. Amados del Señor, poder de Dios en simples seres humanos. Pero no lo digamos de esa forma. Poder de Dios en sus hijos. Poder de Dios en la iglesia del Señor. Es poder de Dios. Y estos dones se llaman dones de poder. Dones de poder. ¿Para quién son los dones de poder? A ver, ¿quién me puede decir para quién son los dones de poder? ¿Para quiénes? Para nosotros, claro que sí. No estamos hablando de un superhéroe que va a llegar y va a llegar con todos esos dones de poder. Estamos hablando de nosotros como iglesia del Señor. Esos dones de poder es para cada uno de nosotros, para la iglesia del Señor. Amén, mis amados. Esos dones de poder es para la iglesia del Señor. Y estos dones de poder e iglesia del Señor son ¿cuáles? ¿Ah? Don de fe, don de hacer milagros y dones de sanidad, dice la palabra del Señor. Amados del Señor, dones espectaculares, regalos de Dios increíbles para nosotros como iglesia. Para nosotros realmente como iglesia. Pero eso sí, reitero, como digo siempre, nos la tenemos que creer usted y yo. Pastor, es que no tenemos ninguno de esos dones. Entonces, procuremos que y anhelemos tenerlos para este año. Que sea de verdad algo tan maravilloso, que sea de verdad algo tan agradable, que podamos impactar nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestras familias, esta cantidad de personas, porque en nosotros hay poder de parte de Dios. Amén. Porque en nosotros hay poder de parte de Dios, amados del Señor. Amén. Y hoy vamos a ver unos dones, iglesia del Señor, que son tan importantes. Tan importantes, pero antes de hablar de estos dones, recordemos una vez más que el Espíritu Santo habita en nosotros y Él se quiere manifestar en cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Dios sigue hablando continuamente a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Nosotros somos parte de la iglesia del Señor y por medio de su iglesia es que Él quiere regalar esos dones espirituales a cada uno de nosotros. Los dones, recordemos que no son para exhibición. Los dones igualmente, iglesia, no son para exhibición personal, sino para edificación de la iglesia del Señor. Amén. No son para exhibición o jactarnos de lo que tenemos nosotros, de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Es para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, amados del Señor. Iglesia del Señor, cuando el Espíritu del Señor realmente se expresa en su iglesia, en cada uno de nosotros, la iglesia del Señor realmente es edificada. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, si no hay la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, hay una palabra en la Biblia que dice que somos como címbalo que retiñe, que suena, simplemente, solamente que hace bulla, pero no pasa nada con la iglesia del Señor. Es a partir de presencia del Espíritu Santo, es a partir de poder de Dios en la iglesia del Señor donde las cosas pueden ocurrir de la mejor manera. Los dones, iglesia, no son manifestaciones. Los dones del Espíritu Santo, iglesia, perdón, son manifestaciones, no son títulos en ningún momento. Son manifestaciones del Espíritu Santo para la iglesia del Señor, no son títulos que cada uno podemos obtener. Hay muchas iglesias o muchas doctrinas donde usted llega y le preguntan ¿qué don tiene usted? Como para poder contar con usted, para poder llamarlo, para poder involucrarlo, y le dicen ¿qué don ejerce usted? ¿O qué don ejecuta usted? ¿O qué don hay en usted? Es más, muchas personas dicen ¿usted ya ha hablado en lenguas? Le preguntan a muchas personas, y si usted no ha hablado en lenguas, lo tienen como una persona que no es tan espiritual o está llena de mucho pecado en su vida. Iglesia del Señor, no es para todo esto, no son títulos de cada uno en ningún momento. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones de poder
para la iglesia del Señor, iglesia de Dios. El Espíritu Santo quiere expresarse como Él quiere y en el momento también que Él lo desea. Recordemos eso. No nos coloquemos tristes en ningún momento si de pronto al que está a un ladito suyo en algún momento el Espíritu Santo vino y le regaló un don del Espíritu Santo. No, siéntase feliz, gozoso por todo eso y siga anhelando presencia de Dios en su vida. Que Dios en su momento, en su voluntad, también igualmente tocará su vida. Pero la idea es poder anhelar. Dice que la palabra de Dios que tenemos que anhelarlos todo el tiempo en cada uno de nosotros. Yo quiero por favor que me acompañen. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. Dice la palabra del Señor, y quiero por favor que lo leamos de nuevo, que es tan importante, lo hemos leído ya en 2 ocasiones, pero quiero por favor que lo leamos de nuevo, lo que nos dice la palabra del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amados del Señor, qué bueno que usted y yo podamos entender y comprender que no es que el Señor a usted y a mí nos ame menos porque no tenemos un don del Espíritu Santo. ¿Qué puede suceder en nosotros que de pronto no tenemos un don del Espíritu Santo, o muchos de nosotros no hemos sentido esa llenura del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo? No es que el Señor nos ame menos a nosotros. Él sí está buscando dónde depositar todo este poder, pero está buscando corazones humildes, está buscando corazones llenos de Dios, está buscando corazones igualmente al servicio de Él, está buscando igualmente corazones íntegros, está buscando corazones y personas llenas de santidad para que Él pueda realmente depositar todos estos regalos, todas estas bondades que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Dice que Él reparte o Él dispone a quién, en qué momento y cómo es que Él quiere regalarlos. Pero la gran realidad es que Él está buscando todo el tiempo esas personas donde poder regalar este poder, porque recuerde que es para edificación de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Nuestro buen Señor Jesús. A partir del Señor Jesús, recuerde que se consolidó la iglesia de nuestro buen Señor Jesús. Y el Espíritu Santo es el que empieza a operar con esta fuerza, con este poder, con esos dones, para que la iglesia del Señor pueda crecer, pueda ser edificada en todo momento. Cada uno de nosotros. Amados de Dios, pidámosle al Señor de que no queremos que transcurra otro año más sin sentir esa llenura del Espíritu Santo de Dios, sin sentir ese poder de Dios, sin sentir esos dones especiales que Dios quiere regalarnos. ¿Cuántos leímos ahí? ¿Cuántos dones leímos? ¿Cuántos leímos? ¿Cuántos dones leímos nosotros? Amados del Señor, 9, de los que estamos hablando. Son 9 dones de los que estamos hablando. Ahí leímos nosotros 9 dones del Espíritu Santo, los cuales estamos hablando y de los que estamos aprendiendo en estas noches de miércoles. La pregunta es, ¿cuántos de estos dones cada uno de nosotros tenemos? ¿Cuántos de estos dones cada uno de nosotros tenemos? Entonces, como no hay respuesta para todo esto, iglesia del Señor, y es un regalo, bondades del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, tenemos que anhelarlos. Tenemos que pedirlos. Que terminemos este año diciendo: Señor, no tengo los 9, pero tengo un hito. Tengo un hito. Señor, tengo 2. Es difícil que una persona tenga los 9 dones del Espíritu Santo. Muy difícil es. Pero puede ser posible porque es el Espíritu Santo quien lo hace en cada uno de nosotros. Amados del Señor, 9 dones del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que somos sus hijos, que somos parte de su iglesia, que queremos ayudar, que queremos ser esas personas, siervos del Señor, que queremos nosotros igualmente ser hacedores
de esas cosas lindas que Dios quiere hacer dentro de la iglesia del Señor. Recuerde que edificamos la iglesia del Señor, pero no solamente edificamos la iglesia del Señor. Los dones del Espíritu Santo no son solamente son para edificación de la iglesia del Señor, es para que muchos de allá afuera puedan ver poder dentro de la iglesia de Dios. Que muchos de allá afuera puedan llegar realmente porque ven poder, una iglesia explosiva, dinámica, transformada, llena de poder de parte de Dios, y muchos igualmente quieran venir. Muchas personas van a muchas iglesias, a diferentes lugares, por lo que oyen comentar de otros. Unos podrán decir: ve, vamos para la iglesia del Nazareno porque allá predica un paisa o una paisa, como igualmente mi esposa. Bueno, porque predican paisas, está también mi yerno acá, está mi hija. Esa es una iglesia ya que puros paisas son los que, digamos, Dios llevó a aquel lugar. Otros dirán: no, vamos a la iglesia del Nazareno porque la alabanza es muy bonita. Pero qué rico que también puedan decir: vamos a la iglesia del Nazareno porque de verdad allí hay poder de Dios, que es lo más importante, iglesia del Señor, porque allí hay poder de Dios. Y es lo que nosotros queremos y deseamos este nuevo año 2026 para la iglesia de nuestro buen Dios. Entonces recordábamos que los dones del Espíritu Santo son manifestaciones, no títulos, en ningún momento títulos. Iglesia del Señor, la manifestación del Espíritu Santo implica una acción visible, visible. Cuando el Espíritu Santo está dentro de la iglesia del Señor, cuando el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros que hacemos parte de la iglesia del Señor, hay una manifestación visible de que algo está ocurriendo, de que algo está pasando. También muchas personas pueden llegar acá y decir: no, muy agradable todo, pero realmente no sentí nada. Recuerde que cuando hay poder del Espíritu Santo, cuando hay esa transformación del Espíritu Santo, tenemos que ver y tenemos también que sentir presencia del Espíritu Santo de Dios. Presencia del Espíritu Santo de Dios. Iglesia del Señor, los dones del Espíritu Santo no son medallas espirituales, sino herramientas de servicio de parte de Dios. Herramientas de servicio de parte de nuestro buen Dios. ¿Saben, mis amados, qué está buscando el Señor antes que tantas cosas en cada uno de nosotros? Humildad. De verdad que mucha humildad. Dios conoce y pesa nuestros corazones, pero realmente Él está buscando mucha humildad en cada uno de nosotros, porque recordemos que son los dones del Espíritu Santo. Es que es un regalo, pero también es que poder del cielo, poder de Dios en cada uno de nosotros. ¿Usted imagina uno bien orgulloso con harto poder de parte de Dios? Mis amados, mucha humildad está buscando nuestro buen Dios para todo esto que quiere regalarnos y ofrecernos en este nuevo año. El Espíritu de Iglesia del Señor se expresa cuando Él quiere, como Él quiere. Ya lo hemos estudiado. Todos pueden ser usados, cualquiera de nosotros puede ser usado, pero nadie es dueño del don. Todos somos usados, pero nadie es dueño del don. ¿Porque son de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. Recuerden cuando el Señor Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. ¿Cuándo el Señor Jesús estaba despidiendo de sus discípulos? ¿Quién me puede decir? ¿Me puede recordar en qué momento estaba despidiendo? Antes de crucificarlo. ¿Cuándo estaba despidiendo de ellos? ¿Cuándo se estaba despidiendo de ellos? Antes de Pentecostés, no, antes de Pentecostés. Cohen, versículos, primer capítulo de Hechos, todo eso, habla. Recuerde que abandonamos a Juan con la muerte del Señor Jesús y la resurrección. Pero igualmente en Hechos nos habla, en el primer capítulo, nos habla de que el Señor Jesús igualmente los volvió a buscar a ellos, separan de ellos, y empezó a hablarles de unas cosas maravillosas. Y les dijo: ustedes no se vayan para ningún otro lado. ¿Hasta cuándo qué? Hasta cuando haya venido poder del cielo sobre cada uno de ellos. Dice: hasta cuando haya venido el Espíritu Santo a sus vidas. Y ellos, obedientes, permanecieron. Dice que estaban en el aposento alto, y en un momento un mover tan espectacular del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, y empezaron a transformar y a ganar una cantidad de personas, iglesia del Señor.
hacer grandes milagros de verdad, milagros grandísimos de parte de nuestro buen Dios. Iglesia, el Señor es poder del cielo en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Poder del cielo en la vida de cada uno. Nosotros no somos dueños en ningún momento de nada de este poder, porque es poder de parte de Dios. Es Dios quien lo quiere dar a cada uno de nosotros. No busquemos reconocimiento, iglesia del Señor. Busca ser útil en las manos de Dios. Esta mañana hablábamos en el devocional, me parece que fue, donde en Jeremías nos habla el Señor de que nosotros de nada nos tenemos que vanagloriar. En ningún momento. Dice que nada nos tenemos que, pero que si hay algo en lo cual usted y yo nos podemos gloriar o vanagloriar. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál era la respuesta del libro de Jeremías para hablar sobre esto? Dice, si en algo ustedes se tienen por qué vanagloriar, si en algo tienen que inflar su pecho o sacar garganta, lo que sea, es de conocerme a mí. La palabra de Dios dice, si ustedes tienen que vanagloriarse de algo, vanagloriarse de conocerme a mí. Siéntanse orgullosos de poderme conocer a mí. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él, para que Él empiece realmente a mostrarse tal y como es. ¿Por qué no tenemos dones del Espíritu Santo usted y yo, amados? Porque realmente no le conocemos a Él todavía. Nosotros no conocemos a nuestro buen Señor Jesús todavía. Nosotros no vamos a la presencia de Dios, no tenemos esas conversaciones, a echarle esa intimidad bonita con el Espíritu Santo de Dios realmente como debe de ser. Y si no, ya cosas espectaculares estuvieran sucediendo a nosotros en la iglesia de nuestro buen Dios. Pero sé que este año 2026 Dios hará grandes cambios en esta iglesia. Amén. Alguien podrá decir que ya en los pastores. No, otros cambios diferentes va a hacer Dios. Y es que nos va a llenar de su poder. Dios nos va a llenar realmente de su poder. Anhelémoslo, conozcamos a Dios, enamorémonos de Él y Dios va a hacer grandes cosas en la vida de nosotros, iglesia del Señor. Hoy vamos entonces, iglesia del Señor, a leer, o más bien vamos a enseñar o a aprender igualmente qué son los dones o los 3 dones que nos hacen falta de estos 9 dones. Recordemos que hemos visto 6 dones del Espíritu Santo en 2 grupos. ¿Dones de qué? ¿Dones de qué? Alguien que me lo diga solito. ¿Dones de qué? Poder y revelación, claro que sí. Y este tercer grupo lo han llamado dones de expresión. Dones de expresión lo han llamado muchas personas, porque es más que todo se trata de lo hablado, de lo que hablamos nosotros todo el tiempo. Dones de expresión. Vamos a mirar qué dones espirituales hay dentro de estos dones de expresión. Primera de Corintios capítulo 12 del 8 al 10. Primera de Corintios capítulo 12 versículos de 8 al 10 nos dice la palabra del Señor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Miren entonces, iglesia del Señor, esos dones los llamamos dones de expresión porque son dones que comunican un mensaje. Dones que comunican un mensaje del Espíritu Santo de Dios. Dones que van a comunicar un mensaje del Espíritu Santo de Dios. Se manifiestan principalmente a través de la voz hablada. De la voz hablada. Se manifiestan ellos a través de lo que hablamos nosotros, de lo que modulamos nosotros todo el tiempo con nuestras palabras. Son 3 estos los dones del Espíritu Santo de Dios, que son los dones de expresión. Son 3: don de lenguas, interpretación de lenguas y dones de profecía también igualmente.
don de lenguas, interpretación de lenguas y don de profecía. Dios usa bocas humanas para expresar la voluntad divina. Dios usa nuestras bocas para expresar su voluntad, su voluntad. Por eso es tan importante nosotros, y en los devocionales hablamos de todo esto, de que nosotros somos el reflejo de Dios, iglesia del Señor. Somos usted y yo el reflejo de Dios continuamente. Porque con nuestra apariencia, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de nosotros poder servir, es que Dios se revela a toda la humanidad. Y en estos dones del Espíritu Santo, entonces dice que son manifestaciones de Dios. ¿A través de qué? ¿A través de qué lo dijimos? A través de nuestro habla, a través de nuestra boca, iglesia del Señor. Iglesia de Dios, el don de diversos géneros de lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, versículos de 2 al 4. Vamos a mirarlo, iglesia del Señor. Primera de Corintios capítulo 14, versículos de 2 al 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Mire que son dones de ¿qué? Del habla. Son dones de lo que usted y yo estamos hablando continuamente, donde el Espíritu Santo de Dios quiere manifestarse en su iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. El don de diversos géneros de lenguas, ¿qué es? Hablar sobrenaturalmente un idioma no aprendido. Hablar sobrenaturalmente de un idioma no aprendido, iglesia del Señor. No es que usted y yo vamos a entrenar aquí en hablar en lenguas en ningún momento. No es que yo te puedo enseñar a ti el hablar en lenguas como en muchas partes. No, hágale, arranque que eso le va dando ahí. No es de esa forma, no es de esa forma. Por eso en muchas doctrinas, en muchos lugares, el hablar en lenguas, iglesia del Señor, es tan frustrante para tantas personas. Es más, la persona que no habla en lenguas en muchas doctrinas, iglesia del Señor, se siente muy mal. A lo último es capaz hasta de abandonar aquel lugar, porque se siente menospreciado por no hablar en lenguas. Pero no se trata de eso, iglesia del Señor. Son manifestaciones de Dios en cada persona en el momento que el Espíritu Santo quiere y desea. Toma cuando el Espíritu Santo de Dios quiere en todo momento a cualquier persona, a cualquier persona. Entonces, el Espíritu Santo de Dios dice que en estos diversos géneros de lengua es hablar sobrenaturalmente un idioma que nosotros no hemos estudiado, que nosotros no hemos aprendido en ningún momento. Simplemente sucede en un acto cuando está la presencia del Espíritu Santo. Usted abre su boca porque se está conectado con ese Espíritu Santo y empieza a manifestarse en unos idiomas extraños, un lenguaje extraño en su voz. Eso es los diversos géneros de lenguas, iglesia del Señor. Puede ser por medio de una oración, puede ser una alabanza o igualmente puede ser un mensaje que el Señor trae a la iglesia del Señor. Amén. Yo estaba una vez en la iglesia cuando estábamos en Medellín, en nuestra iglesia en Medellín, y una iglesia más o menos, yo pienso que en cada servicio es por ahí de 1.500 personas o 2.000 personas, algo así. Y en un momento de eso es una mujer empezó a cantar en otras lenguas, pero eso fue un canto tan angelical, tan espectacular. De verdad que toda la iglesia, el pastor demandó que toda la iglesia estuviera en silencio y esta mujer se colocó de pie y empezó a cantar, pero en un idioma tan extraño, pero una canción tan espectacular, tan linda de verdad. Entonces se manifiesta el hablar en lenguas por medio de ¿qué? De una oración, por medio de una alabanza o por medio de un mensaje. Usted puede estar orando y el hablar en lenguas puede empezar a surgir en su vida, y entonces eso es el hablar en otras lenguas. Puede igualmente en algún momento que estamos acá ministrando y alguno puede pararse o puede estar de pie y empezar a llegar a traer un mensaje a la iglesia del Señor. Entonces mire lo importante de todo esto. Por eso, iglesia del Señor, y aunque la palabra de Dios, y más adelante vamos a hablar de todo esto, de que nosotros anhelemos todos estos dones son muy importantes, pero habla que es muy importante la palabra profética
dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Recuerde que el hablar en lenguas, iglesia del Señor, vamos a estudiar ahorita de que edifica mi vida. El hablar en lenguas edifica mi vida. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Cuál es el propósito del hablar en lenguas o de este don tan especial? Una edificación personal. Es una edificación personal, es una señal espiritual de que yo tengo poder de Dios en mi vida. Es un mensaje público, pero este mensaje público se hace público realmente si hay quien interprete esas lenguas. Por eso la palabra del Señor y Dios nos demanda a nosotros que seamos tan ordenados dentro de la iglesia del Señor. Si usted habla en lenguas, si usted es una persona que habla en lenguas, dice la palabra del Señor que usted no necesariamente todo el tiempo tiene que estar hablando en lenguas dentro de la iglesia, a no ser que haya alguien que las pueda interpretar. Si alguien de la iglesia o dentro de la iglesia no hay quien interprete el hablar en lenguas, el Espíritu Santo le dice a la persona o determina que esa persona no hable entonces en lenguas en ningún momento. ¿Por qué razón el Espíritu Santo pide que no se hable en lenguas? ¿Cómo mía? Si de pronto alguien dentro de la iglesia habla en lenguas y no hay quien lo interprete, ¿por qué el Espíritu Santo mejor controla esta persona? Porque recuerden que son dones dados del Espíritu Santo para que no se hablen lenguas dentro de la iglesia, sino interpretación. Mis amados, porque se volvería un caos completamente esto. Simplemente nos desorientaría a nosotros. Porque muchas personas estaremos pensando, bueno, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que habló? Una cantidad de interrogantes podrían surgir dentro de la iglesia del Señor. Pero dice que si de pronto en algún momento alguien habla en lenguas y hay un intérprete de lenguas, de estas lenguas angelicales dentro de la iglesia del Señor, entonces va a ser una edificación para la iglesia del Señor en ese momento. Si usted habla en lenguas y no hay intérprete, es una edificación para usted mismo, personal. Es una edificación para usted misma, porque usted habla en lenguas y muchas veces ni siquiera usted las entendió. Porque la verdad en lenguas es un don, el interpretarlas es otro don diferente. Entonces, mis amados, cuando yo hablo en lenguas, si yo no interpreto esas lenguas, si yo hablo en lenguas dentro de la iglesia del Señor y no hay intérprete, yo voy a formar un caos quizás. Y yo solamente me voy a edificar solito, yo solito, sin entender muchas veces lo que yo hablé. Simplemente fue algo angelical, algo especial con el Espíritu Santo de Dios, pero no pasó nada diferente en mi vida, o en la vida, o más bien en la iglesia del Señor. Entonces dice que el hablar en otras lenguas es una edificación personal, a no ser que haya quien interprete dentro de la iglesia esas lenguas y entonces pueda decir, y es muy lindo porque cuando alguien habla en lenguas y hay un intérprete de esas lenguas, el intérprete es el que toma la voz. El hablar en lenguas, la persona no pide permiso para hablar en lenguas. Cuando alguien habla en lenguas dentro de la iglesia del Señor, la persona simplemente arranca a enviar el mensaje. Pero el intérprete de las lenguas es el que esta persona se pone de pie y dice, el Señor dice, el Señor dijo, el Señor quiere, el Señor desea, esto dijo el Señor. Así, es tan especial, amados del Señor, y queremos ver de verdad cosas como estas dentro de nuestra iglesia local, amén. Queremos ver todo esto, iglesia del Señor, porque es que a partir de eso es que nosotros, iglesia del Señor, con ese poder de parte de Dios, es que vamos a tener un crecimiento especial, espectacular. Es que nosotros realmente, no solamente crecimiento, y hablo de números, de multitudes, crecimiento personal en cada uno de nosotros, amén. Crecimiento personal realmente apasionados por las cosas de Dios. Entonces, el propósito de la verdad en lenguas es edificación personal, que tenemos señal espiritual, nos es dado algo de parte del Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros. Es un mensaje público, pero ese mensaje público solamente se hace evidente a través de ¿qué? De la interpretación de las lenguas. En muchas doctrinas, donde usted va a muchos lugares, alguien no habla en lenguas en el lugar, sino que todo el mundo habla en lenguas al mismo tiempo. Es un caos, es una confusión tremenda en ese momentico, iglesia del Señor, porque ningún intérprete va a poder lograr descifrar
10 o 20 personas hablando al mismo momento en lenguas, en ningún momento. Por eso Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo es un Dios de orden en todo momento. Dice, cuando alguien habla en lenguas, dice la palabra que es lo que se debe pasar en la congregación. Dice la palabra del Señor, calle la congregación. Si alguien habla en lenguas, la congregación debe quedarse callada para poder escuchar ese mensaje. Para poder escuchar ese mensaje y que el que interpreta pueda colocarse de pie y realmente pueda traducir simultáneamente aquello que está diciendo aquella persona, porque es para edificación de la iglesia del Señor. Las lenguas son como una línea directa con Dios, iglesia del Señor. Esas son las lenguas, una línea directa con Dios. Que si hay intérprete de esas lenguas dentro de la iglesia, pues nos vamos a edificar todos. Pero si usted está en su devocional y está hablando en lenguas, usted tiene de verdad espectacular todo esto, ¿no, iglesia del Señor? Tenemos que anhelar esto, iglesia de Dios. Amén. Dice que es una línea directa con nuestro buen Dios. Uy, no, de verdad que tiene que aparecer en nosotros ese gran anhelo de hablar en lenguas y de estos dones espirituales, iglesia de Dios. Nosotros tenemos devocionales todo el tiempo, tenemos devocionales en la iglesia, tenemos nuestros devocionales personales, pero ¿cuántos de nosotros tenemos de verdad línea directa con nuestro buen Dios? Iglesia del Señor, por favor, acá de frente, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos esa comunicación directa, angelical con nuestro buen Dios? Tenemos devocionales de 1 hora, de media hora, de 2 horas, tenemos ayunos, tenemos una cantidad de cosas. Pero ¿cuántos de nosotros realmente tenemos línea directa con nuestro buen Dios? Nosotros vamos a la presencia del Señor, hablamos con Él en oración, creemos, tenemos la seguridad, la certeza de que Dios nos escuchó. Pero a nosotros nos falta escuchar la voz de Dios. Claro, porque Dios nos escucha a nosotros. Amén, Dios nos escucha. Claro que sí. Pero también queremos escuchar esa dulce voz de nuestro buen Dios a cada uno de nosotros. Y que Dios nos diga, no, es que yo estoy hablando en este idioma, en estas lenguas. Y yo entonces pueda responderle en esos mismos idiomas o en esas lenguas a nuestro buen Dios. Recuerde que es hablar en lenguas, es una manifestación de una lengua que no estudiamos, que no preparamos en ningún momento. Simplemente surge porque es un regalo de Dios en nuestras vidas. Y es una comunicación agradable con Dios constantemente. Eso es hablar en lenguas, iglesia del Señor. Don de interpretación de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, del 13 al 27. Vamos a leer el 13 y vamos a leer por favor el 27, perdón. Capítulo 14, el 13 y el 27. Dice la palabra del Señor, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración, ¿poder qué? Poder interpretarla. Pida en oración. ¿Y por qué yo tengo que pedir en oración o por qué tengo que pedir el poder interpretar la iglesia de Dios? ¿Para qué? ¿Ah? Para poder, pero si yo no la interpreto, yo no me siento bien, ¿o qué? ¿Ah? ¿Ah? Son dones diferentes. Pero dice que el que habla en lenguas, que pida en oración también el poder interpretarla. ¿Por qué razón? Porque cuando yo la interpreto, estoy edificando la iglesia del Señor. Recuerden, si yo no la interpreto, me estoy edificando ¿a quién? A mí mismo, solito estoy siendo edificado. Pero entonces dice, pida en oración el poder interpretar ese don de lenguas. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor sea bendecida, para que la iglesia del Señor sea realmente edificada, amados de Dios. Dice el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Mira lo importante de todo esto. Mira el orden que el Espíritu Santo está deseando para la iglesia del Señor. Si hay alguien que habla
Si hay uno, dos o tres dentro de la iglesia que hablan, dice que por favor que lo haga cada uno en orden, ¿cierto? Pero que también debe de haber un intérprete dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Entonces, miren, lo especial de todo esto es el Espíritu Santo, es palabra de Dios dando un orden, una organización para que todo esto pueda acontecer de la mejor manera, iglesia del Señor. ¿Qué es el don de interpretación de lenguas o el hablar en otras lenguas? Perdón, el interpretar las lenguas. Es la capacidad sobrenatural de expresar el mensaje de aquellas lenguas, de aquellos idiomas. Es la capacidad sobrenatural de expresar el mensaje de aquellas lenguas. Ahorita que estábamos en esta parte de lo que pasó en Venezuela y todo eso, se reunió la ONU, se reunió la OEA. Y es más, allí en la iglesia en Cali, en Paso Ancho, nosotros tuvimos la asamblea a nivel de Sudamérica, de la iglesia del Nazareno. Tuvimos el privilegio de ser anfitriones para esa asamblea. Y habían personas de muchas nacionalidades. Y hoy en día existen unos aparaticos especiales que le dan a cada persona, dependiendo de su país o su idioma. Igualmente los aparaticos están traduciendo simultáneamente todo lo que las personas en los diferentes idiomas están hablando. Mira lo importante de todo eso, ¿no? Estos aparaticos en la ONU, la OEA, todas esas asambleas que hacen a niveles internacionales o mundiales, dan a cada persona estos aparaticos especiales. Y si alguien está hablando en mandarín y usted habla un castellano o habla un español, igualmente le está traduciendo todo lo que esa persona está hablando en mandarín simultáneamente a usted, para que usted no se quede sin poder entender nada. Esto es lo que hace, es la capacidad sobrenatural de expresar el mensaje de aquellas lenguas, interpretación de lenguas, iglesia del Señor. Y no es que vamos a conseguir un aparatico de esos para mirar, para poder escuchar qué es lo que la otra persona quiso decir en otras lenguas. No se trata de eso. Recuerde que es que interpretar las lenguas es que, y es que es un don del Espíritu Santo de Dios. Es un don del Espíritu Santo de Dios. Ningún aparatico de esos a nosotros nos van a traducir simultáneamente las lenguas que está hablando la otra persona en algún momento. Es un don del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, iglesia del Señor. No es traducción en ningún momento literal, es interpretación espiritual. Es interpretación espiritual. Lenguas más interpretación, igualmente es una edificación grandísima para la congregación de Dios, para la iglesia del Señor. Lenguas más interpretación, edifica la iglesia del Señor. Lenguas más interpretación, lenguas más interprete. Es algo que va a edificar, que va a llevar la iglesia del Señor a otro nivel, siempre, en todo momento. Pero recuerde, amados del Señor, es anhelarlo, es pedirlo, es mantenernos bien delante de Dios, es buscar, es anhelar, es permanencia, es fidelidad, es constancia, iglesia, es integridad, es santidad. Todas estas cosas Dios las quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Dios quiere que su iglesia entienda en todo momento realmente lo que Él quiere decir. Dios realmente quiere que su iglesia entienda lo que Él realmente quiere decirnos. Nosotros podemos hablar una cantidad de cosas todo el tiempo acá. Podemos hablar una cantidad de cosas todo el tiempo dentro de la iglesia del Señor. Pero muchas veces no hemos entendido realmente el mensaje de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de poder interpretar, no tenemos la capacidad de poder hablar a través de esos dones especiales que los hace el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Mis amados, don de profecía. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es el don de profecía? Hablar inspirado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para edificar, exhortar y consolar. Ese es el don de profecía. No es que yo quiero que el profeta me hable. Bueno, ¿y usted para qué quiere que el profeta le hable?
Cuando por allá muchas veces hay un cartel grande que dice profecías esta noche, que es algo raro pues, pero se ve en muchos lugares, profecías esta noche, mucha gente va y nos queremos hacer adelante para que el profeta hable a nuestras vidas. Pero ¿para qué queremos que el profeta nos hable a nosotros? Si supuestamente no. La realidad que nos habla la palabra de Dios es que el don de profecía es para edificar, exhortar y consolar a la iglesia del Señor. Recuerde, a la iglesia del Señor. Lo que no es la profecía, no es adivinación. La profecía no es adivinación en ningún momento. La profecía no reemplaza la palabra del Señor tampoco. La profecía no es desorden en ningún momento tampoco, nada de esto. Toda profecía, iglesia del Señor, debe estar alineada con la palabra de Dios. Toda profecía tiene que estar alineada con la palabra de Dios, ser evaluada a través de la palabra de Dios también. Toda profecía tiene que producir edificación, tanto en la persona como dentro de la iglesia del Señor. La profecía, iglesia del Señor, es como un faro que da dirección en medio de ¿qué? ¿En medio de qué da dirección el faro? ¿De la oscuridad o de la niebla? No. Así es. El faro, eso es lo que hace. Una luz altísima, grandísima, que proyecta una gran luz para que el barco diga: estoy cerca ya de la tierra, estoy cerca de unas piedras, de unas rocas, estoy cerca, bueno, de tantos peligros que puede anunciar en algún momento este faro para aquel barco. Entonces, la palabra de Dios, la profecía, es como un faro que da dirección en medio de tanta oscuridad o de tanta niebla. Eso es lo que hace la profecía en cada uno de nosotros. Por eso, mis amados, es tan importante nosotros también pedir ese don al Espíritu Santo de Dios. El don de profecía, iglesia del Señor, hace tanta falta dentro de la iglesia del Señor, pero no para que hagamos fila realmente, porque aquel hombre o aquella mujer, aquel ministro del Señor tiene profecía o el don de la profecía, entonces vamos a hacerle una fila a ver qué nos está diciendo hoy. No, recuerde que es ¿para qué? Para consolar, para edificar, para exhortar la iglesia del Señor. ¿Sabemos qué es edificar? ¿Cierto que sí? Edificar es poder levantar, sinónimo de edificar es levantar la iglesia. Exhortar, ¿qué es exhortar? Muchas personas tenemos la palabra de exhortar como, no, es que le dije su poco ahí lo exhorté. ¿Qué es exhortar? ¿Ah? Es animar, es levantar igualmente. Eso es exhortar. No, es que pastor, yo cogí y lo exhorté de una. No. ¿Qué le dijo? No, es que lo regañé. No, usted hizo mal. Exhortar es animar a la persona que de pronto en algún momento cayó, qué sé yo, pero usted puede levantarlo otra vez con buenas palabras a esta persona. Eso es exhortar, iglesia del Señor. Y consolar, igualmente sabemos todos qué es consolar. La palabra de Dios, por medio de este don especial de la profecía, viene a consolarnos también. Y el Señor dice que ustedes tendrán un tiempo especial para este año 2026. ¿Sí me entienden? Nos estará consolando a través de la profecía, que cosas bonitas, cosas sobrenaturales sucederán dentro de la iglesia del Señor. ¿Eso será mentira? No, es una verdad. Un profeta puede hablar cosas como, yo quiero una palabra de profecía, y si la palabra de profecía me dice, no, es que el Señor dice que este 2026 será un año de mucha edificación para la iglesia. Claro que es verdad, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Ah? Dude cuando ustedes le digan, no, es que la palabra profética para este año es que usted va a salir de pobre este año. ¿Será mentira o verdad eso? ¿Ustedes cómo pueden asimilar una palabra como esas? No, es que usted va a ganar el baloto este año. ¿Será verdad o mentiras? A ver, alguien me conteste sobre eso. Sí, para Dios no hay nada imposible, pero Dios no se va a prestar para esas cosas, amados del Señor. Dios nunca se va a prestar para decirle que usted va a ganar el baloto. En ningún momento se va a prestar para una cosa de esas. En ningún momento va a prestar para algo como esos. Así es. La gran realidad, amados del Señor, es que es para edificar, exhortar y consolar. Así es. Ya Dios en su momento, porque para Dios no hay nada imposible, como lo dijo Blanca, querrá bendecir su vida de una forma u otra. Así es. Pero no te va a anunciar eso porque usted a partir de hoy no va a poder dormir. ¿Sí me entiende? Usted imagina.
Usted va a ganar el baloto, entonces usted va a ir a comprar el baloto todos los días que no se debe comprar, pero lo va a ir a comprar. Todos los días, y va a pensar y no va a dormir y se va a trasnochar. Será mañana, Señor, será mañana, Señor. En vez de consolarlo o animarlo, levantarlo, va a acabar es con su vida en ese momento. Entonces no se trata de eso en ningún momento, la profecía de parte de nuestro buen Dios, iglesia del Señor. Iglesia del Señor, Dios quiere de verdad darnos esos dones, esos buenos regalos y esas buenas bondades a cada uno de nosotros. Y no es que a cada uno de nosotros en particular, no, a la iglesia del Señor. 9 dones espirituales, 9 dones espirituales, 9 bondades, 9 regalos. Hay muchos más, pero son dones de servicio, son una cantidad de dones especiales que se dan dentro de la iglesia del Señor. Pero son dones especiales, regalos realmente literales de parte del Espíritu Santo de Dios para cada uno de nosotros, iglesia. Que este 2026 podamos terminar diciendo: Señor, gracias porque estoy siendo usado por ti, Señor, porque me has dado un don, 1, 2 o 3, qué sé yo. Y gracias, Señor, porque estamos levantándonos como iglesia, estamos haciendo algo bonito como iglesia. ¿Cuál es el marco correcto del amor y el orden frente a los dones espirituales, iglesia del Señor? 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Por favor, vamos a leerlo. Y vamos a leer el 14:40. 1 Corintios 13:1. Dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice así: si yo hablase en qué, en lenguas humanas y angelicales, de esa forma, pero no tengo amor, dice que vengo a ser como un címbalo que qué, que resuena simplemente, que hace bulla solamente. El capítulo 14:40 dice: pero hágase todo, dice, decentemente y con mucho orden, dice la palabra del Señor, hablando de todos esos regalos, porque son regalos para la iglesia del Señor, y como están dentro de la iglesia del Señor, dice que tienen que hacerse todas decentemente y con mucho orden todo el tiempo. Iglesia del Señor, los dones espirituales son un regalo espectacular, pero esos dones sin amor, solamente producen ruido en cada uno de nosotros. Un don sin orden produce confusión todo el tiempo, iglesia del Señor. El Espíritu Santo dice que nunca contradice en ningún momento lo que es el carácter de Él. El carácter del Espíritu Santo, mis amados, es amor, es orden todo el tiempo. En ningún momento va a traer confusión o lo que sea en la iglesia del Señor. Entonces, en ningún momento Él se va a contradecir frente a lo que está pasando dentro de la iglesia de Dios. Y lo digo, vuelvo y reitero, porque para muchas personas, aún unos 50 personas en la calle: ¿ve usted qué iglesia es? Ah, no, yo participo de la iglesia. Ah, pero ya tienen que, allá hablan lenguas, allá tienen intérprete de lenguas, y le hacen una cantidad de preguntas, como si estuviéramos apostando o algo así frente a todo eso, o quién es mejor, o si es la iglesia de santidad aquella que solamente tiene eso, o la iglesia que no tiene o no posee aquellos dones, está en pecado continuamente, iglesia del Señor. El amor es el ambiente donde los dones espirituales realmente puedan empezar a funcionar. Dentro de una iglesia llena de amor los unos con los otros. Amados del Señor, humildad y amor entre nosotros. Es donde de verdad el Espíritu Santo quiere posar, quiere de verdad depositar esos dones especiales, o más bien esos regalos, en cada uno de nosotros. ¿Desea los dones espirituales? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? A ver, leámoslos todos, amados del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué habla el Señor que sobre todo que podamos profetizar? ¿Por qué habla el Señor de que primero que todo podamos yo profetizar? ¿Por qué lo hará?
Así es. Y miren lo que leímos ahorita, ¿no? Qué tan importante. Porque la profecía, ¿qué? Consuela. ¿Cierto que sí? Porque la profecía exhorta. Porque la profecía edifica. ¿Ah? Los otros dones espirituales, muchos de ellos, si yo hablo en lenguas, ¿qué es lo que pasa conmigo? Me edifico yo mismo. Pero la profecía hace todo esto a favor de la iglesia. Consuela, exhorta y edifica. Miren lo importante. Entonces por eso dice, el apóstol dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, que profeticen. Porque en la profecía se debe dar una edificación dentro de la iglesia, dentro de la profecía. Si yo tengo el don de sanidad, ¿qué está pasando conmigo? Claro, yo si no estoy bien delante de Dios, ustedes imaginan, mis amados, yo teniendo el don de sanidad, montaría un consultorio ahí en la esquina, lo que sea de una, porque muchas personas, amados de Dios, son regalos de Dios. Y muchas personas, si no saben manejar esos regalos de Dios, de verdad que se pueden dañar. Son regalos de Dios. Entonces dice que la profecía dice que es tan importante y por eso pide que ojalá pidamos al Señor con amor, con anhelo en nuestras vidas el poder profetizar, porque va a edificar, consolar y exhortar la iglesia del Señor. ¿Ah? La va a levantar todo el tiempo, la va a levantar todo el tiempo. Mis amados, estos dones espirituales buscan edificar, no impresionar en ningún momento. Edificar y no impresionar en ningún momento. Estos dones espirituales, amados del Señor, someten toda la manifestación de Dios a través igualmente de su palabra. Siempre, 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 toda la manifestación de Dios a través de la palabra de Él. Permite que Dios use nuestras vidas, nuestra voz, todo lo que somos continuamente, toda la parte íntegra de nosotros, permitir que Dios pueda usar toda nuestra vida al servicio de Él. Pastores, que yo solamente sé barrer. Claro que es agradable que venga y nos ayude a barrer a este lugar, pero qué bueno nosotros pedirle, mientras estamos barriendo, haciendo todo eso, Señor, estoy a tu servicio, Señor, pero yo anhelo dones, regalos, bondades tuyos en mi vida. No es que yo solamente soy salmista en este lugar, que uno se imagina los salmistas en algún momento que estén allá cantando, exaltando la presencia del Señor, alabando al Señor, y que de pronto en el momento empiecen a cantar en lenguas angelicales. ¿Te imaginas? Una transformación de la iglesia del Señor en ese momento. Se moverá de tocar de Dios, pero Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Así como lloramos a veces allá escuchando y ese toque especial del Espíritu Santo, Dios puede hacer que estas cosas bonitas empiecen a suceder, iglesia del Señor. Iglesia de Dios, Dios sigue hablando a cada uno de nosotros. Los dones de expresión, recuerde, son la voz de Dios en medio del pueblo. Los dones de expresión. ¿Cuáles son los dones de expresión? ¿Quién me lo recuerda? Claro que sí. Profecía, y dígalos en desorden como quiera, da lo mismo, no. Lenguas, interpretación y profecía, ¿cierto? Como quiera decirlos, dones de expresión. Es la voz de Dios en cada uno de nosotros, en la iglesia del Señor. La voz del mismo Dios en cada uno de nosotros, amado Dios. Dios permite, iglesia del Señor, de que nosotros como su pueblo realmente podamos recibir estos dones, estos regalos y estas bondades de parte de Él. La pregunta no es si los dones existen, sino en todo momento estamos dispuestos a ser instrumentos para que el Espíritu Santo de Dios pueda llegar a cada uno de nosotros. La pregunta no es si los dones realmente existen, no. La pregunta es, ¿estamos usted y yo dispuestos para que esos dones del Espíritu Santo puedan llegar a cada uno de nosotros como iglesia? Dios quiere hacerlos, amados del Señor. Y entre los muchos proyectos que tenemos para este año, que sea uno tan impactante, tan agradable, que podamos pedirle a Dios en oración, en súplica, en ruego todo el tiempo. Pero eso sí, cambiando actitudes, cambiando, mis amados, nuestra forma de ser, cambiando tantas cosas nosotros para que realmente esto pueda llegar a nuestra iglesia o a cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere hacerlo, amados de Dios. Dios quiere, lo mismo que hacen esas grandes iglesias de 50,000, de 100,000 personas, también lo quiere hacer en nosotros de 20 o de 30.
También lo quiere hacer en la iglesia de 50 o de 100. También lo quiere hacer en la iglesia de 200 o 300 personas. Dios lo quiere hacer porque somos parte de la iglesia del Señor. Es más, yo considero o pienso yo, pena con mi Señor, pero en las iglesias pequeñas Dios quiere mostrarse mucho más para que haya crecimiento, para que ya se alcance realmente a nuestra población. Iglesia del Señor, estamos dispuestos a pedirle a nuestro buen Dios de que obre y actúe en este 2026 de nuestras vidas. Coloquémonos por favor de pie. Digámosle ahí donde estamos a Papito Dios: Señor Jesús, Dios y Rey bueno, Dios y Rey maravilloso. Papito Dios, Señor mi Dios mío, Dios y Rey soberano, muchas gracias de verdad, mi buen Rey. No es nuevo, Señor, lo que estamos, Papito Dios, hablando hoy, en esta noche, en este lugar. Ya lo hemos escuchado, Papito Dios, tantas y tantas veces, mi buen Rey. Y aunque en ese momento hemos tenido la disposición, Papito Dios, realmente se nos ha olvidado, porque muchas otras cosas, mi Rey amado, Señor, para nuestras vidas han sido tan importantes y te hemos dejado, te hemos desechado, mi Rey amado, Señor. No le hemos prestado, Señor, el mayor interés, Rey amado, Señor, a lo que tú quieres darnos, regalarnos y otorgarnos como iglesia, mi buen Señor Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, perdónanos. Perdónanos, mi buen Rey, porque de verdad, Papito Dios, de que muchas veces, Señor, ni te mencionamos en nuestros devocionales, Espíritu Santo de Dios. Muchas veces en nuestros devocionales ni en cuenta te tenemos. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios, porque eres mi Rey amado, Señor, mi Dios mío. Ese es nuestro guía, ese es nuestro buen consolador, esa verdad en cada uno de nosotros, ese quien nos enamora, ese quien nos muestra ese buen camino, ese quien nos capacita, ese quien nos redarguye nuestros corazones. Oh Espíritu Santo de Dios, pero también eres tú quien quiere regalar, otorgar y dar esos dones especiales, Señor, mi Dios mío, esos regalos, Papito Dios, esas bondades tuyas, Señor, mi Dios mío, ese poder de lo alto, ese poder del cielo a cada uno de nosotros, mi buen Rey. Oh Espíritu Santo de Dios, anhelamos, mi Rey amado, Señor, esos dones tuyos, mi buen Rey. Anhelamos, Papito Dios, esos regalos tuyos en nuestras vidas. Los deseamos, Papito Dios. Limpia nuestros corazones, mi buen Rey. Haz de nosotros mejores hombres, mejores mujeres. Haz de nosotros mejores criaturas tuyas, mejores hijos, oh mi Rey amado. Para que todo esto sea una verdad, para que todo aquello realmente, Papito Dios, pueda ser un accionar en nuestras vidas, mi buen Rey. Oh Espíritu Santo de Dios, paséate en medio de tus hijos. Paséate, para mi Rey amado, Señor, en medio de tu iglesia, mi buen Rey, aquí en este lugar, cuando vamos por las calles, en nuestras casas, en nuestros lugares, en nuestros empleos, mi Rey amado. Toca nuestras vidas, limpia nuestros corazones y deposita en nosotros, Papito Dios, esas bondades tuyas, Señor, estos dones espirituales. Tú sabes que los necesitamos, mi buen Rey. Tú sabes que necesitamos, Señor, mi Dios mío, más y más de ti, oh Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Papito Dios, de tu presencia, mi buen Rey. Poder de lo alto en nuestras vidas. Muchas gracias, oh Rey amado. Muchas gracias, Dios bueno, Señor, porque este año, Señor, mi Dios mío, anhelaremos, Señor, oh buen Rey, poder de lo alto para con cada uno de nosotros. Presencia tuya en cada uno de nosotros. Bondades tuyas, regalos tuyos, Señor. Dones especiales en nuestras vidas para edificación de tu iglesia, mi buen Rey.
Muchas gracias, eterno. Oh Espíritu Santo de Dios, hazlo, mi Rey amado, Señor. Somos tus hijos, oh buen Rey. Somos tu iglesia, mi Rey amado. Hazlo, Señor, Dios Todopoderoso. Papito Dios, gracias. Gracias por recordarnos una vez más quién eres para nosotros, lo que quieres darnos, Señor, mi Dios mío. Gracias por recordarnos una vez más lo que quieres hacer este 2026 en nuestras vidas. Y una vez más recordamos, Papito Dios, de tu misericordia, mi Rey amado. Esa misericordia, Señor, oh buen Rey, para este año estamos nosotros alabando al Dios de eterna misericordia, alabando al Dios de eterna misericordia con integridad, con santidad, Papito Dios, delante de ti, alabando con nuestras bocas, alabando con nuestras conductas, mi Rey amado, alabando con todo cuanto somos, Papito Dios. Muchas gracias, eterno, una vez más. Gracias. Gracias, Dios, Rey bueno. Papito Dios, bendice a tus hijos. Bendice, Señor, tu familia, buen Rey. Bendice tu iglesia, Señor Dios Todopoderoso. Bendice nuestra iglesia local, Papito Dios. Gracias por encargarte, mi Rey amado, de cada una de nuestras necesidades. Gracias, Papito Dios, por echar mano de cada una de ellas, Señor Jesús. En cada área, Papito Dios, que te necesitamos, Papito Dios, tú estás presente, mi buen Rey. Muchas gracias, eterno Rey. Llévanos en bendición a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga grandemente.